Bueno, en esta oportunidad vamos a ver eh, un- la unidad 3 que trata de la selección de muestras aleatorias en una población, como así también de conocer ciertas variables que se crean a través de una muestra aleatoria. ¿Cuál es el objetivo que se persigue cuando uno quiere seleccionar una muestra aleatoria? Bueno, en muchas circunstancias uno desea conocer una variable particular o quiere estudiar una variable particular en la población, ¿sí? Como, por ejemplo, eh, el tiempo que un alumno está frente a su computadora eh, durante el día, ¿no? Entonces, tiempo promedio. Supóngase que uno quiere determinar cuál es el tiempo promedio que un estudiante universitario está frente a su computadora diariamente, ¿no? Medido en horas. Entonces, bueno, me va a ser bastante complicado poder reunir a todos aquellos estudiantes universitarios, ¿sí? Por ejemplo, si estoy hablando de esta ciudad, eh, ya sea porque tal vez puedo no saber la población total de estudiantes universitarios que hay en la ciudad, también no tengo el dinero suficiente como para poder justamente entrevistar a cada uno de esos estudiantes y consultarle acerca de la cantidad de horas diarias promedio que en definitiva eh, pasan frente a la computadora. Con lo cual, eh, una de las formas de poder, aunque sea estimar ese parámetro, sería justamente seleccionando una muestra aleatoria de estudiantes universitarios y consultarles respecto de esa característica. Pero como les dije, esa sería una justificación por la cual uno no estudia toda la población porque se ve imposibilitado, ya sea porque desconoce la cantidad de estudiantes que integran esa población, o porque uno no tiene los medios económicos como para poder consultar a todos, o no dispone del tiempo necesario, o en otro tipo de circunstancias puede que uno no tenga los medios tecnológicos suficientes como para poder eh, acceder a esas poblaciones y estudiar la característica de interés. Es por eso que, en definitiva, uno lo que hace es seleccionar una muestra, ¿sí?, de estudiantes y consultarlos respecto de la variable que uno desea estudiar y poder estimar ese valor de interés. La parte de la estadística, que en definitiva estudia, ¿sí?, a la población, una característica poblacional a través de la selección de una muestra, se denomina inferencia estadística. ¿Por qué? Porque en definitiva uno lo que hace es estudiar dentro de esa muestra, de esa parte de la población, la característica de interés que desea eh, investigar, y los resultados que obtiene a partir de esa muestra, luego los infiere a la población. Es decir, uno dice, bueno, la población frente a esta característica se comporta de esa forma, ¿sí? Eso es inferencia estadística. Pero uno no puede seleccionar la muestra de la forma que quiere. Es decir, yo no puedo elegir quiénes van a componer esa muestra aleatoria para poder realizar yo mi investigación respecto de esa variable de interés. ¿Por qué? Porque si yo en definitiva eligiera, ¿sí?,
los integrantes o los miembros de la población que van a formar parte de esa muestra, entonces caería en inferencias erróneas, porque podría estar subestimando el valor que yo quiero o sobreestimando, ¿sí? Y justamente llegaría a conclusiones no consistentes. Entonces, cuando uno desea seleccionar una muestra aleatoria, esa muestra tiene que tener estas tres características principales. Tiene que tener aleatoriedad, es decir, las observaciones, ¿sí? O los individuos que yo vaya a elegir y sobre los cuales vaya a medir esa característica, tienen que ser seleccionados al azar, ¿sí? Ya sea por medio de distintos, bueno, valga la redundancia, por distintos medios que me permitan aleatorizar esa elección, ¿sí? Una computadora, un bolillero, una tabla de números al azar. Otra de las características que debe cumplirse es la independencia, es decir, las observaciones tienen que ser independientes entre sí, no tienen que estar asociadas, ¿sí? La probabilidad de lo que pase en el primer integrante que yo seleccione no tiene que afectar la probabilidad de que el otro integrante de la muestra tenga esa característica o no, ¿sí? Es decir, las observaciones tienen que ser independientes entre sí. Otra de las características que debe tener una muestra aleatoria es ser representativa de la población. ¿Eso qué quiere decir? Que esa muestra tiene que tener una composición similar, ¿sí?, a la población respecto de esa característica de interés. Es decir, por ejemplo, si yo tuviera un curso, ¿sí?, y yo lo que quisiera estimar dentro de ese curso, que es mi población, ¿sí?, es la altura promedio de los alumnos y alumnas de ese curso, y en ese curso yo tengo tanto chicas altas o chicos altos como chicos bajos, entonces esa composición, ¿sí?, se tiene que, en definitiva, tiene que estar en la muestra aleatoria que yo vaya a seleccionar. Yo no puedo seleccionar solamente alumnos o alumnas del grupo de estudiantes altos o estudiantes altas, ¿sí? O sea, la misma composición que yo tengo en la población, ¿sí?, con respecto, en este caso, a la altura, tiene que trasladarse, tiene que estar representada en la muestra aleatoria que yo ya he tomado. Por eso justamente esa muestra aleatoria tiene que ser representativa de la población en cuanto a la característica que yo quiero medir, ¿sí? ¿Cómo lo logro? Bueno, justamente esa representatividad en realidad no es fácil lograrla, pero eso está ligado a el tipo de muestreo que uno vaya a usar, ¿sí? Bueno, ahora les voy a comentar acerca de muestreo aleatorio simple, ¿sí? El muestreo aleatorio simple consiste en el hecho de que todos los elementos de una determinada población, ¿sí?, tienen la misma chance, la misma probabilidad de ser elegidos, es decir, de componer la muestra de tamaño n que uno va a seleccionar de la población, ¿sí? Para poder justamente seleccionar una muestra mediante el muestreo aleatorio simple, el procedimiento es el siguiente, ¿sí? Uno le asigna un número a cada individuo que constituye la población, luego mediante un bolillero, una tabla de números aleatorios, generados a partir de una computadora o por medio de una calculadora, uno va eligiendo cada uno de los integrantes, ¿sí?, de la muestra aleatoria. Esa elección, ¿sí?, esa selección de los individuos, objetos de la población se hace en forma independiente. Es decir, los ensayos, ¿sí?, son independientes entre sí. La probabilidad de lo que pase
de lo que le pase a la primera persona u objeto seleccionado, ¿sí?, no va a afectar a la probabilidad de los estados de los demás individuos que van a componer la muestra, ¿sí? Este tipo de muestreo es uno de los más simples y otorga gran representatividad es decir, la muestra es representativa de la población, ¿sí? Como dijimos, en definitiva, las proporciones respecto de una característica que es la de interés que posee la población se va a ver reflejada en la muestra que yo tomo. Y produce buenas estimaciones, ¿sí? Cuando yo quiero estimar determinados parámetros de la población, logro que los valores estén cerca de los valores reales que tienen esos parámetros. Bien, lo que voy a hacer ahora es mostrarles cómo vamos a hacer puntualmente para seleccionar una muestra. En este caso tenemos una población de 50.000 individuos y disponemos de un listado de cada uno de ellos, y lo que vamos a hacer es seleccionar mediante el muestreo aleatorio simple una muestra de 100 personas. Para eso, en este caso, vamos a usar una tabla de números al azar. La idea es mostrarles cómo usamos una tabla de números al azar. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es justamente numerar a cada uno de los individuos que componen la población del 1 al 50.000. Es decir, al individuo 1 que figura en el listado lo vamos a identificar, ¿sí?, como nuestro número máximo, ¿sí?, nuestro tamaño de la población es un número de 5 cifras, entonces el individuo 1 va a estar justamente, lo vamos a identificar con el 00001, al individuo 2 con el 00002, y el individuo 50.000 con, bueno, acá nos sobra un 0, con el 50.000, no con el 500.000. Bien. Para eso vamos a usar una tabla de números al azar, ¿sí? Fíjense que nosotros en la web, en el aula virtual, yo les incluí una tabla de números al azar, ¿sí? Esto está confeccionado con una computadora en donde uno le da la misma chance de salir, la misma probabilidad a los números del 0 al 9, ¿sí? Es decir, de una distribución uniforme discreta. Entonces, de esa forma, uno justamente selecciona números al azar mediante la computadora. En este caso, cada uno de estos números, ¿sí?, fue seleccionado al azar, con esa distribución uniforme. O sea, es decir, dándole la misma chance a cada uno de aparecer. Bien, ¿cómo hacemos para utilizar esta tabla y poder seleccionar esos 100 individuos que nosotros queremos seleccionar de la población de 50.000? Bueno, no hay un criterio fijo para poder usar esa tabla, ¿sí? Ya que todos estos números están al azar, nosotros podemos comenzar de donde querramos, ¿sí? Por la fila que querramos, por la columna que querramos, y el procedimiento a seguir también lo podemos elegir como decimos. En este caso, yo elegí, para poder seleccionar la muestra, comenzar por la fila 1 de esa tabla de números al azar, columna 2. Bien, yo tengo que buscar, ¿sí?, números de 5 cifras. Aquel número que no esté dentro del rango al cual nosotros tenemos, directamente no vamos a desechar a ese número, ¿sí? Y seguimos con el siguiente. Bien, ¿cómo vamos a proceder? Bueno, en este caso nosotros vamos a comenzar en esta fila y en esta columna, vamos a continuar por esa misma fila y iremos a la fila siguiente. Y así vamos a recorrer todo de izquierda a derecha las siguientes filas. ¿Es la única manera? No, como les dije, podemos nosotros fijar un criterio determinado de búsqueda.
¿sí? Yo puedo justamente seleccionar las 5 cifras y ir hacia abajo, ¿sí? En una columna de 5 cifras, después empezar con la columna de al lado, compuesta de números de 5 cifras, y así continuar, ¿sí? O puedo elegir otro tipo de método para poder encontrar mis 100 individuos. Entonces, en este caso, el primer número sería 46.996. ¿Ese está dentro de nuestro rango? Sí. Con lo cual, ese individuo va a ser el primero en formar parte de nuestra muestra. Después comenzamos con las 5 cifras siguientes, que sería el 0, 5300. ¿Ese número forma parte de nuestro rango? Sí. Entonces ese sería nuestro individuo 5300. Inmediatamente a continuación nos fijamos que tenemos el 65.938. Ese número no está dentro de nuestro rango, con lo cual lo descartamos y seguimos, ¿sí?, con las 5 cifras siguientes. 48.443. Ese número sí está dentro de nuestro rango, o sea que nuestro tercer individuo elegido para formar parte de la muestra va a ser el 48.443. Y así siguiendo de izquierda a derecha y continuando hacia abajo por cada fila, ¿sí? Bueno, entonces, justamente, fíjense, el primer individuo que mencionamos era el 46.996, el segundo era el 5.300, y así podemos continuar hasta obtener los 100 componentes de la muestra. De esta forma, utilizamos la tabla de números al azar para poder seleccionar una muestra mediante el muestreo aleatorio simple. Bueno, el muestreo aleatorio simple se puede efectuar tanto en poblaciones finitas, como hicimos hace un ratito, y justamente para que el muestreo aleatorio simple se realice dentro de las poblaciones finitas y se cumpla con las 3 características que debe tener: aleatoriedad, independencia y representatividad. Bueno, la representatividad la da el muestreo aleatorio simple propiamente dicho. La aleatoriedad justamente la establecemos por medio de una tabla de números al azar o por la selección de números aleatorios por medio de una computadora o por medio de una calculadora. Y es importante que las observaciones o que los ensayos o las extracciones sean independientes entre sí, ¿sí? Las probabilidades de lo que pase en la primera extracción no afecte a las siguientes. Por eso, si trabajamos con poblaciones finitas, el muestreo se realiza con reemplazo. Es decir, se selecciona un elemento al azar de la población, se observa su valor o se mide la variable que nosotros queremos, se devuelve a la población y se vuelve a seleccionar otro elemento y así sucesivamente hasta obtener los n, ¿sí? De esta forma obtenemos independencia mediante la sustitución. En cambio, si tenemos poblaciones infinitas, es decir, que conocemos su tamaño total, entonces el muestreo aleatorio simple se realiza sin reemplazo, es decir, sin sustitución, ¿sí? Selecciono un elemento al azar de la población, lo observo, mido la variable, no lo devuelvo, selecciono otro y así sucesivamente. En este caso, la independencia está garantizada por el hecho del tamaño de la población, que es desconocido. Bien, nosotros en nuestro caso vamos a trabajar por lo general con poblaciones de tamaño desconocido, o sea que la vamos a suponer inmensamente grandes, y vamos a considerar el muestreo aleatorio simple. Bien, entonces, si nosotros ahora formalmente queremos representar una muestra aleatoria, ¿sí?
nosotros a la muestra aleatoria la vamos a denotar como un conjunto de variables, x1, x2, xn. ¿Por qué? ¿Por qué lo vamos a denotar así? Porque nosotros en realidad queremos, sobre la muestra que tomamos de tamaño n, es medir una característica x, ¿sí? Por ejemplo, habíamos dicho, queríamos medir el tiempo que un estudiante universitario pasaba frente a su computadora por día, ¿sí? Medido en horas. Entonces, si yo selecciono un primer estudiante y le consulto respecto del tiempo que pasa frente a su computadora y después selecciono otra persona, ¿sí? Y le pregunto lo mismo, y así consulto a n estudiantes, voy a tener n tiempos diferentes, o algunos pueden ser iguales, ¿sí? Pero si yo selecciono otra muestra de estudiantes, las respuestas o las mediciones respecto de ese tiempo van a ser diferentes. Entonces, la x1 representa el tiempo del primer estudiante que yo haya consultado. La x sub 2 mayúscula va a representar el tiempo, va a medir el tiempo del segundo estudiante que yo haya seleccionado. La xn va a representar el tiempo del enésimo estudiante que yo haya seleccionado. Pero si yo selecciono otra muestra de n estudiantes, estas variables toman otros valores. Por eso es que, en definitiva, una muestra aleatoria formalmente se representa como un conjunto de variables aleatorias que todas miden lo mismo, porque todas miden el tiempo que un alumno universitario pasa frente a su computadora por día, ¿sí? Pero, en definitiva, son variables independientes entre sí, porque dijimos que la selección de esos alumnos se hace en forma independiente, ¿sí? Yo justamente dispongo en mi población de una cantidad de alumnos, que no sé cuántos son, y voy a seleccionar alumnos para encuestarlos y medirles el tiempo que están frente a su computadora, ¿sí? Entonces, justamente la XY representa la yésima observación de la variable X, es decir, justamente miden lo mismo que la X, ¿sí? Pero en individuos distintos. Si nosotros seleccionamos una muestra en particular, bueno, tengo valores de tiempo particulares, ¿sí? Por ejemplo, este es otro ejemplo. Si nosotros midiéramos el precio mensual de una laptop, ¿sí? Y tomáramos 5 meses al azar, entonces el primer mes yo recabé que el precio era 69.000. El segundo mes, 87.000. El otro mes diferente, 49.049 pesos. En otro mes, 177.800, y en otro mes, 120.999, ¿sí? O sea que esto es una muestra aleatoria de los precios de laptops en distintos meses. Si yo selecciono otros meses, entonces fíjense que si ahora yo seleccionara otros meses diferentes, tengo otros precios. Puedo llegar a tener algunos igual, ¿sí? Entonces, es por eso que esta muestra aleatoria, ¿sí? Formalmente se denota como un conjunto de variables que miden lo mismo, que son independientes entre sí, ¿sí? Y que son aleatorias. Es por eso que, si vamos a la formalización, la definición de muestra aleatoria simple es justamente, son variables x1, x2, xn, ¿sí? Que son independientes y que tienen todas la misma distribución de probabilidad. Es decir, que si la variable x es una variable normal, cada una de estas xy son normales y tienen los mismos parámetros.
¿sí? Si la X, si la característica de interés que yo quiero medir en cada uno de los integrantes de la muestra justamente es binomial, entonces cada una de estas XY van a ser binomiales con los mismos parámetros y van a ser independientes entre sí. Supongamos ahora que deseamos conocer el gasto promedio semanal en fotocopias de un alumno de la Universidad del Sur. Entonces, va a resultar poco práctico interrogar a cada uno de los alumnos de la universidad para determinar el valor de mu, es decir, el gasto promedio que tienen estos alumnos por semana en fotocopias. Entonces, es por eso que justamente lo más razonable es seleccionar una muestra de alumnos de un tamaño apropiado y utilizar la media de esas observaciones para poder estimar el verdadero gasto promedio de todos los alumnos de la Universidad del Sur. Entonces, justamente lo que estoy haciendo es creando una variable, ¿sí?, a partir de los elementos de la muestra, en donde lo que hago es sumar todos esos valores de la muestra y dividirlos por la cantidad. Esto es una variable, sí, porque justamente los elementos de la muestra son variables aleatorias. Habíamos dicho recién que a los elementos que componen la muestra formalmente lo podemos representar mediante variables aleatorias. ¿Por qué? Porque si yo tomo otra muestra distinta, esas variables toman otros valores diferentes. Entonces, eso justamente crea esta nueva variable que llamamos media muestral, ¿sí?, que está en función de los valores observados en la muestra y donde a esos valores observados los sumamos y los dividimos por el total, ¿sí? Si la variable original mide el gasto semanal en fotocopias de un alumno, la X barra mide el gasto promedio semanal en fotocopias de N alumnos de la Universidad del Sur elegidos al azar. O sea, esta variable mide esta característica, pero promedio entre N elementos, entre N alumnos elegidos al azar. Por ejemplo, si nosotros seleccionamos 5 alumnos de la Universidad del Sur y les consultamos cuánto gastan por semana en fotocopias, el primer alumno me puede llegar a decir, supónganse que me dijo o me contestó que gasta 500 pesos, el segundo gasta 560 pesos, el tercero gasta 230,1 pesos, el cuarto 800 pesos y el quinto 330,24 pesos. ¿Sí? Entonces, si yo justamente estos valores lo pongo en esta expresión, es decir, saco el gasto promedio, ¿sí?, semanal en fotocopias de estos 5 alumnos elegidos al azar, ¿sí?, hago esta cuenta, reemplazo en esta fórmula, que es la variable media muestral, y obtengo este valor. Este valor es uno de los tantos valores del recorrido de la variable media muestral cuando considero muestras aleatorias de tamaño 5. Si yo seleccionara otros 5 alumnos al azar y les preguntara sobre el gasto semanal en fotocopias y estas fueran sus respuestas, entonces en este caso, si yo estas respuestas las reemplazo en esta expresión de la variable media muestral y hago la cuenta, obtendría un segundo valor de esta variable que sería 304,26 pesos. O sea, esto lo que me está demostrando es que si yo selecciono todas las muestras posibles de tamaño 5, ¿sí?, de los alumnos de la Universidad del Sur, ¿sí?, y les consulto a cada uno de esos alumnos, 5 alumnos que yo selecciono, el gasto semanal en fotocopias, lo que obtengo son los distintos valores de esta variable, que lo que hace es tomar valores promedio, ¿sí?, de muestras de tamaño 5. Bien.
Ahora supónganse que yo quiero ver la variabilidad del gasto semanal en fotocopias de los alumnos de la Universidad del Sur. Entonces, en este caso yo quisiera estimar, ¿sí?, el sigma cuadrado, es decir, la varianza de esa variable que mide gasto semanal en fotocopias de un alumno. Bueno, como me es poco práctico encuestar a todos los alumnos de la universidad, entonces si yo seleccionara una muestra de un tamaño adecuado de alumnos de la universidad, les preguntara el gasto semanal en fotocopias y calculara la variabilidad del gasto en esos alumnos, tendría una estimación de la verdadera fluctuación del gasto semanal en fotocopias que tienen los alumnos, ¿sí? Entonces, a eso justamente, si yo selecciono la muestra y veo la variabilidad del gasto en la muestra, ¿sí?, esa variabilidad en la muestra la puedo determinar a través de esta variable que se llama varianza muestral, ¿sí? Lo que en definitiva calcula es justamente dentro de la muestra cuánto se alejan los gastos semanales de esos alumnos respecto del gasto promedio. Es decir, lo que hace es calcular la varianza en la muestra, ¿sí? El mismo significado que tenía la variabilidad en una variable, bueno, acá es la variabilidad respecto de una variable, pero en la muestra, ¿sí? Entonces, lo que analizo es cuál es la fluctuación promedio de los gastos que tienen los alumnos muestrados respecto del gasto promedio que tienen, ¿sí? O sea que el S cuadrado lo que mide es la variabilidad de los gastos en una muestra de tamaño n, ¿sí? Fíjense que lo que está haciendo acá es viendo cuánto se alejan esos gastos, ¿sí?, respecto cuánto distan al cuadrado, son distancias al cuadrado de los gastos respecto del gasto promedio, y después lo que hace es sumar todas esas distancias al cuadrado y dividirlas por n-1. En lugar de dividir por el total de elementos de la muestra, divide por el total menos 1. Es decir, en este caso, ¿por qué hace eso? Bueno, más adelante vamos a ver que si uno divide por n, obtiene una estimación sesgada del sigma cuadrado, mientras que si divide por n-1, obtiene una estimación que no tiene tanto sesgo y que estima aún mejor, ¿sí? Bien, entonces el S cuadrado, como les dije, es una variable. ¿Por qué es una variable? Y porque si yo selecciono una muestra diferente de alumnos, voy a tener una fluctuación de gasto diferente, ¿sí? Entonces, el S cuadrado depende de los valores de gasto que yo haya muestreado, ¿sí?, de los gastos que haya muestreado en alumnos de la Universidad del Sur, ¿sí? Entonces, justamente esta variable cambia de valor de acuerdo a la muestra. Por eso justamente se llama varianza muestral, porque determina la variabilidad de una característica en la muestra. Bien, entonces si justamente volvemos a los 5 alumnos que habíamos muestreado de la universidad, en un primer momento, estos eran los gastos. Y bueno, si ahora nosotros estos valores los ponemos en la fórmula de la varianza muestral para poder sacar la variabilidad muestral que hay en estos gastos semanales, y hacemos la cuenta, obtenemos este valor, que obviamente tiene sus unidades al cuadrado. ¿Por qué? Porque es una varianza. Bueno, o sea que entonces la varianza muestral sería de 48.498,8 pesos al cuadrado. Si nosotros consideramos otros 5 alumnos elegidos al azar de la universidad, cuyos gastos semanales son estos que tenemos acá, y determinamos cuál es la variabilidad de esos gastos, obtenemos que en este caso tenemos 518,02 pesos al cuadrado.
¿sí? De esta forma estamos mostrando que los valores de ese cuadrado dependen de los valores que hayamos obtenido respecto de una variable en particular entre, en este caso, los alumnos muestreados. Bien, entonces, cada función que nosotros creamos a partir de datos o de variables que componen una muestra, ¿sí? Esa función se llama estadístico, ¿sí? El estadístico no es más que una función de los elementos de una muestra aleatoria. Yo selecciono una muestra aleatoria de una población, ¿sí? A esa muestra le aplico una función y obtengo un estadístico, ¿sí? ¿Qué pasa? Ese estadístico va a ser una variable aleatoria. ¿Por qué? Porque si nosotros justamente esa muestra cambia de valores, es decir, tomamos otra muestra diferente, entonces esa función va a obtener un valor diferente. Con lo cual es una variable aleatoria que depende, ¿sí?, de los valores o las observaciones muestreadas. Bien. Nosotros vimos justamente dos estadísticos importantes. La variable media muestral, que se crea en función de una muestra, es decir, dada una muestra aleatoria de tamaño n de la población, de la X, ¿sí? ¿Por qué decimos muestra aleatoria de la variable X? Porque mi variable X es la variable que yo en realidad quiero medir en la población, ¿sí? Entonces es sinónimo de población. Entonces, cuando nosotros digamos que esta es una muestra aleatoria de la variable X, lo que está diciendo es que cada una de estas XY miden lo mismo, es lo que yo medí en cada objeto, cada uno de los n objetos que seleccioné de la población o de los n individuos que yo seleccioné de la población, le medí esta variable. Entonces, esta variable medida en el primer individuo sería x1. Esta variable medida en el segundo individuo representa el x2. En el enésimo es el xn. Yo justamente, ¿qué es lo que quiero? Es ver esta característica promedio entre los elementos de la muestra. Entonces creo esta variable, la variable media muestral, que lo que hace es sumar las observaciones de una muestra y dividirlas por la cantidad total. Si yo quiero ver la variabilidad de una característica en la muestra, lo que voy a crear a través de los elementos de una muestra es la varianza muestral, el S cuadrado. ¿Qué es lo que voy a ver? Bueno, cómo fluctúan, cuánto se alejan los valores en la muestra respecto del valor medio y hago un promedio de esos alejamientos. ¿Sí? Eso es la varianza muestral. Y si yo justamente, como la varianza dijimos que tiene las mismas tiene las unidades de mi variable de x al cuadrado, que no tiene sentido práctico. Entonces es por eso que uno lo que en definitiva con el estadístico o la variable con la cual trabaja es el desvío estándar muestral, que no es más que la raíz cuadrada de la varianza muestral. Este estadístico tiene las mismas unidades que mis datos. También es función de los elementos de la muestra, sí, fíjense que es la raíz cuadrada de la sumatoria de cada elemento de la muestra menos la media al cuadrado dividido el tamaño de la muestra menos 1. ¿Sí? Esto se lo llama desvío muestral. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros en realidad queremos estimar características o aproximar características o estudiar características de la población y lo hacemos mediante el estudio de esa característica en la muestra. Es decir, nosotros tenemos la población, seleccionamos una muestra, ¿sí? Decidimos con qué estadísticos vamos a trabajar, si con la media muestral, con la varianza muestral, con el desvío muestral, ¿sí? Porque en definitiva vamos a querer estimar
parámetros poblacionales, es decir, la media de esa característica en la población, la varianza de esa característica en la población, o el desvío de esa característica en la población. ¿Sí? Bien, el estadístico, como dijimos, es una función que se crea sobre los elementos de una muestra. Y habíamos dicho que era una variable aleatoria. Entonces, al ser una variable aleatoria, vamos a querer ver la distribución de esa variable aleatoria. Entonces, para saber cómo se distribuye, ¿sí?, esa variable aleatoria, es decir, si es normal, si es binomial, si es Poisson, o no tiene ninguna distribución conocida, ¿sí?, lo que vamos a tener que tener en cuenta para saber la distribución son tres características. Es decir, para poder ver qué distribución tienen estos estadísticos, que van a ser los que vamos a utilizar nosotros, la variable media muestral, o la varianza muestral, o el desvío muestral, vamos a tener que tener en cuenta tres cosas. Principalmente, ¿cuál es la distribución de la variable X? Sinónimo población. Es decir, cuando nosotros hablemos de cuál es la distribución de la población, nos estamos refiriendo a qué distribución tiene la X. Segundo punto, ¿qué tamaño de muestra vamos a seleccionar? Porque eso también influye en la distribución de esos estadísticos. ¿Y qué tipo de muestreo vamos a utilizar? Bueno, nosotros en realidad siempre vamos a utilizar el muestreo aleatorio simple. Y por lo general, la distribución de la X, la distribución de la población, por lo general va a ser normal, ¿sí? Generalmente vamos a trabajar con variables continuas. Bien. Entonces ahora lo que vamos a ver por último es, nos vamos a focalizar en la variable media muestral. Y lo que vamos a tratar de hacer es que ustedes vean cómo se construye la variable media muestral con un ejemplo muy simple, ¿sí? En este caso vamos a trabajar con una variable media muestral discreta, ¿sí? Es decir, bueno, vamos a partir de una población que está compuesta por tres elementos, ¿sí? Supónganse que son tres estudiantes. ¿Qué es lo que qué es lo que medimos? En este caso tenemos una población finita, ¿sí? Mi tamaño de población, el n grande, recuerden que lo reservamos para el tamaño de población. En este caso tenemos una población finita. Mi variable X mide la cantidad de computadoras que posee un estudiante en su casa, ¿sí? Entonces, esto que está acá, que ustedes ven acá, son las respuestas, ¿sí?, los valores de esta variable, porque son las respuestas de los tres estudiantes que constituyen, ¿sí?, esta población. En este caso, supónganse que mis estudiantes son todos los estudiantes de los cuales dispongo en la población. Uno me dijo que tenía una sola computadora en su casa, el otro alumno o alumna me dijo que tenía 3, y el otro alumno me dijo que tenía 2 computadoras en su casa. Con lo cual el recorrido de esa variable es 1, 2 y 3. Bien, ahora si yo quiero saber qué distribución de probabilidad tiene esa variable, en este caso me voy a basar de la información que tengo, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de que el número de computadoras que posee un estudiante en su casa sea 1? Bueno, ¿cuántos estudiantes de la población tienen una sola computadora en su casa? 1 de los 3 que tengo. Entonces mis casos favorables son 1 de los 3 estudiantes que tengo. ¿Cuál es la probabilidad de que el número de computadoras que posee un estudiante sea igual a 2? Bueno, de los 3 estudiantes que tengo, hay uno solo que tiene 2 computadoras en su casa. Entonces, mis casos favorables es un estudiante sobre 3 posibilidades. Bueno, lo mismo para el 3. Si yo quiero sacar el valor esperado de X, es decir, cuál es la cantidad de computadoras promedio que tiene un estudiante en su casa. Bueno, ¿qué tendría que hacer? Y para calcular el valor esperado de X, yo sé que es
cada valor por su respectiva probabilidad. Así aprendimos a calcular el valor esperado. Bueno, entonces fíjense que esto sería 1 por 1/3, 2 por 1/3, 3 por 1/3. Con lo cual el valor esperado es 2. ¿Eso qué quiere decir? Que en promedio un alumno tiene 2 computadoras en su casa. ¿Qué pasa si yo quiero calcular la varianza? ¿Sí? La varianza de x, o sea, sigma cuadrado, ¿a qué era igual? Al valor esperado de x al cuadrado menos el valor esperado de x todo al cuadrado. Bueno, el valor esperado de x dijimos que era 2. O sea que este término de acá no es más que 2 al cuadrado. Ahora, el valor esperado de x al cuadrado, ¿a qué era igual? Se calculaba como cada valor al cuadrado multiplicado o pesado por su probabilidad. Bueno, haciendo cuentas, llegamos a que la varianza es igual a 2/3. Lo que es lo mismo, si lo ponemos en forma decimal y lo dejamos con 2 decimales, sería 0,67. Bien. Entonces, supónganse que ahora, de la población, ¿sí? Queremos justamente seleccionar muestras de tamaño 2, ¿sí? Pero lo que vamos a hacer es tomar todas las muestras de tamaño 2 de la población, ¿sí? Lo vamos a hacer con reposición, aunque tal vez no tenga mucho sentido, pero en este caso vamos a poner la consigna de que sea con reposición. ¿Por qué? Porque yo quiero que sea un muestreo aleatorio simple, ¿sí? Justamente como tengo una población finita, si no repongo, los ensayos no son independientes entre sí. La probabilidad de lo que le pase, de la situación del primer estudiante va a afectar a la probabilidad de lo que le pase al otro estudiante. ¿Por qué? Porque justamente yo tengo una población finita. Bien, entonces, ¿cuáles son todas las muestras posibles de tamaño 2 que puedo seleccionar de la población? Bien, las muestras son estas. Cuando yo justamente seleccione al alumno que tenía una sola computadora en una primera instancia, y como lo repongo, puedo volverlo a seleccionar. O que seleccione al que tiene una sola computadora y después seleccione al que tenga dos. O que seleccione primero al que tiene una computadora y después al que tiene tres. Y así sucesivamente con todas las posibilidades de muestras de tamaño 2, ¿sí? Con reposición. Estas son todas las que tengo. Bien, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Ahora lo que voy a hacer es crear la variable media muestral. Lo que voy a hacer es justamente seleccionar, o sea, una vez que tengo todas las muestras de tamaño 2, voy a sacar la cantidad promedio de computadoras, ¿sí?, que tienen el alumno o los alumnos en sus casas entre dos alumnos seleccionados al azar. O sea, en el caso en que yo seleccioné a este mismo individuo dos veces, ¿sí? Entonces, la cantidad promedio sería 1. En la segunda instancia, o sea, en la segunda posibilidad, que yo acá seleccioné un alumno que tenía una sola computadora en su casa y luego, después de reponerlo, seleccioné uno que tenía dos computadoras, el número promedio de computadoras en la casa sería 1,5. Y así sucesivamente con todos los valores medios, ¿sí?, de muestras de tamaño 2. Si yo hago todo, entonces los valores de x barra serían 1, 1,5, 2, 1,5, 2, 2,5, 2, 2,5, 3. ¿Sí? Obviamente hay valores repetidos. Bien. Bueno, el recorrido de esta variable, los valores diferentes son 1, 1,5, 2, 2,5, 3. Bien. Ahora, si yo quiero ver qué probabilidad hay de que el número promedio de computadoras por alumno, el número promedio de computadoras entre dos alumnos seleccionados al azar, ¿sí?, sea igual a 1, entonces para poder calcular esas probabilidades, sí voy a tener que tener en cuenta,
¿sí? Los valores, cuáles son los pares los cuales el valor medio es el mismo, ¿sí? Ahí sí voy a tener que tener en cuenta estos datos. Fíjense que mi variable x barra, ¿qué significado tiene? Es el número promedio de computadoras que poseen en su casa 2 estudiantes elegidos al azar. ¿Es una variable discreta? Sí, porque tiene un recorrido finito. Bien. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que x barra tome el valor 1? ¿Cuándo x barra toma el valor 1? Cuando yo seleccioné primero aquel estudiante que tenía una sola computadora en su casa, lo devolví y volví a seleccionar a la misma persona. Entonces, ¿qué pasa? Como dijimos que el muestreo era aleatorio simple, sabemos que justamente los ensayos son independientes entre sí. Y esto justamente es una probabilidad de intersección, la probabilidad de que el primer estudiante, ¿sí?, tenga una sola computadora y el segundo que yo selecciono también tenga una sola computadora. Entonces, el producto de las probabilidades, sin usar condicionales, la probabilidad de que un estudiante tenga una sola computadora es 1/3, con lo cual me queda un noveno. ¿Cuál es la probabilidad de que la cantidad promedio de computadoras en la casa, ¿sí?, al haber seleccionado 2 estudiantes, sea 1,5? Bueno, cuando yo justamente selecciono de esta forma, o cuando yo selecciono de esta forma, el promedio me da 1,5. Así que justamente voy a tener en cuenta esos dos casos. Cuando seleccioné y las respuestas de los alumnos fueron 1, 2 o 2, 1. Este O es una unión, y es una unión disjunta, porque yo no puedo seleccionar de estas dos formas diferentes al mismo tiempo. Con lo cual, teniendo en cuenta que los ensayos son independientes, procedo a esto. Bueno, de igual manera, ¿cuál es la probabilidad de que el número promedio de computadoras, ¿sí?, sea 2 al seleccionar 2 estudiantes al azar? Bueno, voy a tener que considerar el caso en que seleccioné 2 estudiantes y el primero me dijo que tenía una sola, el segundo 3, el primero tenía 2, perdón, el primero tenía 3 y el segundo 1, ¿sí? O cuando justamente ambos tenían 2 computadoras en su casa. Bien, haciendo las cuentas, me da 1/3. Bien, entonces, en este caso, la distribución de la variable media muestral queda de esta forma, ¿sí? Bien, y los gráficos, ¿sí? Fíjense que estos son los gráficos de la distribución de probabilidad de la variable x, es decir, de la población, y este es de la variable x barra construida con una muestra de 2 estudiantes. Bien. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el valor esperado, ¿sí?, del número promedio de computadoras que tienen 2 alumnos seleccionados al azar? Es decir, ahora lo que quiero es el valor promedio entre los valores medios que toma la variable media muestral. Y después quiero ver cómo fluctúa esa variable, es decir, cuánto se alejan estos valores del valor esperado de la x barra. Bien, entonces, como la x barra es una variable discreta, el valor esperado de x barra va a ser la sumatoria sobre todos los valores del recorrido de x barra multiplicado por su respectiva probabilidad. O sea que va a ser 1 por un noveno, 1,5 por 2 novenos, así hasta 3 por un noveno. ¿Qué me da? 2. Fíjense que el valor esperado de x barra me dio igual que el valor esperado de x. Nosotros habíamos dicho, ¿sí?, cuando calculamos el valor esperado de x, que justamente el número promedio de computadoras que posee un estudiante en su casa era 2. ¿Cuál
es la varianza, ¿sí? ¿Cómo cómo fluctúan los valores de la media muestral? En este caso, ¿a qué va a ser igual? Al valor esperado de x barra al cuadrado menos el valor de x barra todo al cuadrado. Bueno, eso justamente, el primer término, esto que ustedes ven acá, es el valor de x barra, el valor esperado de x barra al cuadrado. Es decir, se elevan al cuadrado cada uno de los valores de la variable x barra multiplicado por su probabilidad. Bien, entonces haciendo estas cuentas, obtenemos que la variabilidad de x barra es 0,3333, ¿sí? Bien, entonces, ahora lo que vamos a comparar es, nosotros recién vimos que el valor esperado de x barra es el mismo, nos dio lo mismo que el valor esperado de x. ¿Qué pasará con la varianza de x barra con respecto a la varianza de x? ¿Serán iguales también? Bueno, vamos a verlo, el resultado teórico. Si yo tengo una muestra aleatoria, una variable x, es decir, de la población, en donde mi x, mi población, tiene media mu y varianza sigma cuadrado, es decir, la media de la x es mu y la varianza de la x es sigma cuadrado. Entonces, justamente las XY, como son copias de esta, pero independientes, tienen el mismo valor esperado y la misma varianza que la X. Eso es por ser una muestra aleatoria de X, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? Bueno, nosotros creamos esta variable a partir de los elementos de una muestra. Para crear la media muestral, ¿qué hacemos? Sumamos todas las variables, x1, x2, xn, y dividimos por el total, ¿sí?, de la muestra, el tamaño de la muestra. Así creamos esta variable. Bien, veamos ahora teóricamente cuál es el valor esperado de cualquier variable media muestral y la varianza. Bien, entonces, fíjense, el valor esperado de x media, ¿quién es? Tiene esta expresión, ¿sí? Yo esta expresión la puedo escribir como 1 sobre n por toda esta sumatoria. Bueno, si ahora aplicamos propiedades de esperanza, nosotros sabemos que si nosotros tenemos la esperanza de una constante, esto es una constante porque este n es fijo, es el tamaño de mi muestra, es un número natural. Entonces, si nosotros tenemos la esperanza de una constante por algo que varía, porque son variables, ¿sí?, es la constante por la esperanza de toda esta sumatoria. Pero la esperanza de esta sumatoria es la suma de las esperanzas. Yo puedo distribuir la esperanza para cada una de estas integrantes variables que componen la muestra. Y la esperanza de cada xy, ¿qué dijimos? Bueno, como esto es una muestra aleatoria de esta variable, tienen la misma media y la misma varianza que la x, ¿sí? O sea que esto es mu n veces, porque tengo una suma de n términos. Con lo cual, este n se simplifica con este n y me queda mu. ¿Esto qué quiere decir? Que el valor esperado de la variable media muestral que yo construya a través de los elementos de una muestra, siempre va a ser el mismo valor esperado o el mismo promedio que tenga la x. Y la varianza, ¿pasará lo mismo con la varianza? No, vamos a ver. La varianza de la variable media muestral, ¿sí?, a la media muestral la podemos expresar como, bueno, como dijimos, la expresión de la x barra es la suma de los elementos de la muestra dividido el tamaño de la muestra. También, justamente matemáticamente, como este es el denominador común de todos estos términos, lo podemos expresar de esta forma: 1 sobre n por la suma de los elementos de la muestra. Bien, entonces ahora vamos con las propiedades de la varianza. Cuando teníamos una constante por algo que era variable, ¿sí?,
esa constante salía elevada al cuadrado. Bueno, entonces justamente me queda 1 sobre n todo al cuadrado, que si distribuimos el cuadrado me queda 1 sobre n cuadrado. Y cuando estas variables son independientes, la varianza de una suma de variables es la suma de las varianzas. Pero ¿cuánto vale la varianza de x1, la varianza de x2, la varianza de xn? Bueno, dijimos que las varianzas de las variables que componen una muestra aleatoria de la x tienen la misma varianza que la x. O sea que esto es sigma cuadrado, más sigma cuadrado, más sigma cuadrado, n veces. Bueno, si simplificamos el n cuadrado con el n que tenemos acá, nos va a quedar que el resultado final es sigma cuadrado sobre n. Es decir, que la varianza de x media es la varianza de la x, ¿sí? La varianza de la x dividido el tamaño de muestra que yo seleccioné para crear la variable x media. Bueno, veámoslo en nuestro ejemplo, ¿sí? Fíjense, la esperanza de x media, ¿sí?, nos dio 2, igual que la esperanza de x. Bien, recién comprobamos nosotros que el valor esperado de la x media es el valor esperado de la x. Bien. ¿Y qué demostramos? Que la varianza de x barra es la varianza de la x dividido el tamaño de muestra. Bien, entonces la varianza de x barra, ¿cuánto nos había dado? 0,3 periódico, ¿sí? Bueno, ¿y la varianza de x cuánto era? 0,6 periódico. Si a 0,6 periódico, que era la varianza de la x, la dividimos por el tamaño de muestra, ¿sí?, que nosotros tomamos para crear la variable x barra, que era 2, ¿sí?, seleccionábamos 2 estudiantes al azar, entonces vemos que si hacemos el cociente de la varianza de x dividido el tamaño de muestra, obtenemos la varianza de la x barra. ¿Esto pasa siempre? Sí, siempre. Bien. ¿Y qué otra cosa que pasamos por alto? ¿Sí? Más allá de que el valor esperado de la x barra es el mu, que es la media o el valor esperado de la x, y que la varianza de la x barra es sigma cuadrado sobre n, es decir, la varianza de la x sobre n, ¿sí? Nosotros siempre sabemos que la varianza de una variable, sea cual fuera, tiene las unidades de la variable al cuadrado. Por lo general nosotros lo que queremos, para que tenga sentido práctico, una medida de dispersión, ¿sí?, lo que hacemos es calcular el desvío estándar, ¿sí? Entonces, y que es la raíz cuadrada de la varianza de la variable. Entonces, si nosotros calculamos la raíz cuadrada de la varianza de x barra, obtenemos que el desvío estándar no es más que el desvío estándar de la variable x, ¿sí?, de la población, dividido la raíz cuadrada de n, ¿sí? No solamente a este desvío se lo llama desvío estándar de la media muestral, sino que también se lo llama error estándar de la media muestral. Más adelante vamos a ver por qué se le pone ese nombre alternativo de error estándar de la media muestral. Lo que sí podemos observar, es esta conclusión que uno ve acá abajo, ¿sí?, que a medida que nosotros tomamos muestras cada vez más grandes, el desvío de la x barra, ¿sí?, o la varianza de la x barra, ¿sí?, es mucho más chiquito que el del sigma, que el desvío de la media de la variable x o la varianza de la variable x, ¿sí? Bueno, con esto finalizamos la primera parte de la unidad de distribución de muestreo.